Salud. Nos preparamos ya en nuestro sector de salud para poder informarnos, para poder disipar dudas y además conocer sobre la realidad del tratamiento de la diabetes en el país, en hospitales, todo lo que se está realizando, de qué se tratan los tratamientos, cómo se está viviendo esta realidad en el país a través de los hospitales. El doctor Douglas Villarroel nos acompaña una vez más para poder informarnos en general sobre esta situación y sobre lo que sucede con la diabetes en el país. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Contento de estar nuevamente aquí en el programa y hablando de temas de salud que son de mucha importancia e interés de todos nuestros amigos que nos ven el día de hoy. Doctor, iniciando ya nomás y arrancando con todas las dudas que se tienen, el poder ubicarnos en la realidad de nuestra situación, ¿cómo se está tratando la diabetes en los hospitales? Bueno, actualmente es una preocupación grande de toda la comunidad médica en relación a este tema, puesto que los tratamientos en la mayoría de los hospitales están desactualizados, se están utilizando esquemas que se usaban en la década de los 60, ya hace 10 años han salido protocolos que indican cómo se debería tratar a las personas con diabetes que ingresan en los hospitales y no se están haciendo de esa manera, se utilizan criterios individuales al libre albedrío del médico que los trata, no hay posiciones institucionales, no hay criterios programados de tratamientos con insulina posicionados en los hospitales, por lo tanto esta es una situación que a todos nos preocupa y que creemos debe cambiar. Esa es parte de lo que se vive, de la realidad, ¿no es cierto?, del tratamiento que se brinda, de cómo se trata, ¿no es cierto?, dentro de los hospitales. ¿Cómo qué pasa, ¿no es cierto?, con estos centros? ¿Qué pasa con la realidad acerca de la diabetes? ¿En qué cosas debemos preocuparnos? ¿Qué cosas deberían existir entonces para darle un vuelco a esta realidad de la que usted nos estaba comentando? Bueno, deciré, los tiempos han cambiado. O sea, antes era diferente, la medicina ha avanzado a pasos agigantados, la tecnología, la cantidad de personas que padecen con diabetes, por lo tanto nosotros tenemos que ir a la par de eso y no lo hemos hecho. La forma como debería hacerse actualmente es que se debería diferenciar cuando una persona con diabetes está internada en sala, cuando está en la emergencia, cuando está en terapia, cuando lo van a operar, porque claramente se ha demostrado que las complicaciones de la diabetes son mayores cuando no se presta atención y no se trata adecuadamente la diabetes, cuando no se miden los azúcares cuando se deben de hacer, y también aumenta la mortalidad. Esto es muy preocupante. Se debe tomar una decisión institucional en todos los hospitales de cambiar las formas como se están haciendo los tratamientos. Hay muchos médicos que los están haciendo bien, especialmente especialistas en la diabetes, pero no tienen el soporte de las instituciones donde trabajan, tanto públicas como privadas, ¿no? Perfecto, nosotros queremos orientarnos precisamente viendo todas esas faltas, ¿no es cierto?, viendo todo lo que se debería realizar y que no se está viviendo en una realidad relacionado a la atención en los hospitales, poder armar un pequeño cuadro, esquema que nos ayude, ¿no es cierto?, de cómo debería ser el trato. ¿Podemos empezar? Claro, cómo no. Nosotros lo hemos preparado iniciando en este tema sobre la terapia intensiva. O sea, terapia intensiva es un área donde las personas con diabetes entran muy graves, tienen, no necesariamente solo por tener coma diabético, por muchas otras situaciones, enfermedades o infecciones, y ahí se debe tratar la diabetes con insulina intravenosa. Hay muchas terapias que ni siquiera tienen bomba de infusión para pasar la insulina intravenosa y la tienen que hacer subcutánea. Cuando se pasa insulina intravenosa es más eficiente el tratamiento en condiciones críticas. Además se deben medir los niveles de azúcar en la sangre cada hora o cada 2 horas, y hay una serie de estudios que se deben de hacer, medir el sodio, medir el potasio, medir la acidez que hay en el cuerpo. Todo esto se debe hacer mediante esquemas que ya están establecidos, que funcionan y que se individualizan en algunos aspectos, pero que debe ser un trabajo en equipo de todo el personal de terapia, y para eso debe haber una guía base con la cual se debe actuar, y lamentablemente no existe todavía eso en la mayoría de las terapias intensivas. Sí hay el trabajo de médicos especialistas que aplican la evidencia médica actual y los protocolos actuales, pero eso no se generaliza en las instituciones y no se coordina con el personal de enfermería, laboratorio, nutrición, etcétera, ¿no? ¿Y si hablamos de emergencias?
La emergencia es una situación también donde una persona llega con algún problema, alguna infección, algún dolor, algún accidente, y si tiene diabetes se tiene muy poco conocimiento de cómo ha estado el tratamiento de esa persona. Por lo tanto, toda persona con diabetes que llega a una emergencia debe ser pasado a tratamientos con insulina. Actualmente tenemos insulinas rápidas, ultra rápidas, lentas, ultra lentas, y debe haber un protocolo de tratamiento para las personas que lleguen a la emergencia, saber si van a comer, no van a comer. Recordemos que cuando una persona llega a un hospital está en estrés, o sea, está asustada o tiene una herida o tiene una infección, y eso hace que se le suba mucho el azúcar. Por lo tanto, la forma de tratar la diabetes es diferente a cuando se hace en el día a día, cuando está en su diario vivir, vamos a decir. El escenario de una emergencia, de un hospital es diferente, le cambia. Muchas veces no tienen que comer porque están vomitando, y si están en ayunas se le puede bajar mucho el azúcar. Entonces tiene que haber un protocolo también para cuando se baja el azúcar. ¿Qué hacer? ¿Qué dar en la vena, dar en la boca, azúcar, qué cantidad, cada cuánto medir el azúcar? Eso ya debe estar previsto, ¿no? Normalmente, ¿qué tipo de personal es el que está rodeando precisamente en una sala de emergencias al paciente? ¿O cuál debería ser? Pues en la sala de emergencia no va a haber un especialista en diabetes o un endocrinólogo o un diabetólogo. Generalmente son médicos especialistas en emergencias, clínicos o cirujanos, y ellos están preparados para tratar las emergencias como en la guerra, ¿verdad? Entonces ellos tratan los problemas, resuelven los problemas rápidamente, y tienen que empezar a pensar un poco más allá, ¿no? Porque cuando se mantienen los azúcares elevados, ya sea en la emergencia, en la internación en sala o en terapia intensiva, está demostrado que las personas con diabetes tienen mayor riesgo de infartos, tienen mayor riesgo de embolia, tienen mayor riesgo de complicaciones como ser infecciones que pueden ser desde leves hasta graves. Por lo tanto, aumenta la morbilidad, y ojo, también está demostrado que hay mayor riesgo de que una persona con diabetes muera en un proceso de hospitalización si es que no es bien tratado. ¿Y en sala de internación? En sala de internación, la primera regla es que toda persona con diabetes que ingresa al hospital debe recibir insulina, o sea, debe suspender sus tabletas, por ejemplo, si tiene diabetes tipo 2. Se debe regular los horarios de las alimentaciones. Tan comúnmente se ve, por ejemplo, que entra una persona con diabetes, de repente le toca comer y lo llevan a que le hagan una radiografía o un estudio, y regresa y ya retrasó sus horarios de las comidas y tomó su medicamento, se le aplicó la insulina y se le baja bruscamente el azúcar. Entonces deben haber protocolos establecidos acerca de los horarios de medición de los azúcares, de aplicación de la insulina, de las dosis que se deben utilizar, y eso se deben coordinar con enfermería, con el médico de sala, con el médico especialista. No debe hacerse más que un médico endocrinólogo, diabetólogo o clínico ingrese un paciente, dé una receta como él cree que es, y que todo el mundo tenga que cumplir solo eso. O sea, deben haber guías o protocolos de tratamiento en pacientes hospitalizados que estén oficializados para los centros médicos, sean privados o públicos, y que se apliquen para todos. ¿Y cuál es el protocolo que se debe seguir en una sala de internación? Bueno, en la sala de internación, de entrada, como le decía, se los coloca en insulina, se les divide se le calcula una dosis de insulina rápida, insulina intermedia se llama, y se le da una insulina en la mañana, antes de cada comida, desayuno, almuerzo y cena, y una basal que le cubre el azúcar que secreta durante estrés. Ese es un protocolo establecido para sala, y si la persona no está comiendo, entonces se lo pasa a insulina rápida. ¿Podemos mostrar en esta oportunidad también algo de lo que se está realizando con el tratamiento actual, doctor? Sí, cómo no. Bueno. Ay, permítame si antes yo me saltaba el protocolo seguir cuando ya están, ¿no es cierto?, en un proceso de operación. Bueno, cirugía, pues muchas personas con diabetes se operan de apéndice, de vesícula, por cesáreas, cirugías mucho más grandes como caderas, fracturas, y está demostrado que las personas que no se inicia un protocolo de tratamiento intrahospitalario intensivo del control de los azúcares van a tener más complicaciones de la cirugía. Pueden terminar en terapia intensiva, pueden terminar haciendo más sangrado, necesitar transfusiones sanguíneas que no hubieran necesitado si no fuera
no hubieran estado bien controlados, infecciones que pueden ser graves, las infecciones si están descontrolados de la diabetes. Por lo tanto, muchos cirujanos no acostumbran a prestar atención a los niveles de azúcar y operan nada más. Se debe trabajar con un protocolo de tratamiento de las personas con diabetes que van a ser operados institucionalmente, que no sea decisión del médico si se le mide o no se le mide el azúcar, que sea un protocolo establecido de cada institución donde se sepa qué se tiene que hacer cuando se va a operar un paciente y cuáles son los controles que se tienen que hacer. ¿Se debería trabajar entonces el médico especialista que está tratando precisamente ese mal en el momento para realizar la operación junto al especialista con el de diabetes? Sí, es que lo que pasa es que se necesita trabajar en un equipo multidisciplinario para que la persona con diabetes tenga un mayor beneficio de los tratamientos, ¿no? Esta coordinación se puede hacer, es lo que estamos proponiendo, que cambie esto en los hospitales. Se puede lograr con la decisión del médico y la decisión de las instituciones de cambiar esto, que es para mejorar la atención de la persona con diabetes cuando es internado en un hospital. Y ahora sí podemos hablar de lo que le proponía hace un momento, de ese tratamiento actual a los pacientes con diabetes. Bueno, a través de en la clínica Foglianini desde hace un año se comenzó a elaborar, a evaluar todos estos nuevos protocolos de tratamiento en personas con diabetes hospitalizadas, y se vino trabajando, adecuándolos para Bolivia. Se hicieron talleres grupales, se hicieron participar a médicos de terapia, de emergencia, de sala, enfermeras, nutricionistas, hasta llegar a este momento donde se ha invitado al padre o al médico que más ha hecho investigación sobre estos temas, y que es el doctor Guillermo Unpierre, que viene de Atlanta, Estados Unidos. Él está viniendo a hacer un curso donde le vamos a mostrar lo que se ha desarrollado y vamos a socializar estos protocolos con todos los hospitales públicos y todas las clínicas privadas de nuestra ciudad y de nuestro país, para que lo puedan adecuar a sus centros y esto pueda beneficiar a las personas con diabetes. Y hemos traído a la persona que más ha publicado y más investigación ha hecho, y la persona que ha demostrado que si no tratamos bien a los diabéticos que son hospitalizados, se van a complicar más y tienen riesgo de morir. Lo vamos a tener aquí en Santa Cruz, y el día sábado tenemos un taller. Este sábado tenemos un taller muy grande de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Lo abrimos para 200 médicos, pero el interés médico de cambiar esta situación es tan grande que nos sobrepasaron. Hemos inscrito a 300 médicos. Se realizará en el Hotel Camino Real y está organizado por la clínica Foglianini, apoyado por la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Colegio Médico. Estaremos dando conferencias, no solo el doctor Guillermo Unpierre, sino también otros endocrinólogos como el doctor Moscoso, la doctora Camacho, mi persona. Usted también, obviamente. Y mi persona, sí. Y además se establecerán indicadores de medición para que una vez implementemos esto, se demuestre que verdaderamente disminuyen las complicaciones y que disminuye la mortalidad. O sea que esto es bueno para Bolivia, bueno para nuestra sociedad y es bueno para las personas con diabetes. Y grandes beneficios, ¿no es cierto?, para aquellas personas con diabetes que se hospitalicen, ¿no es cierto?, para poder evitar y prevenir tantas cosas de las que usted nos comentaba. Qué bueno. Así es. Qué bueno, doctor, muy buenas noticias. Ya después vamos a estar comentando entonces del resultado que brinde este seminario. Gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos a entender un poco acerca de la realidad de lo que se está viviendo en la diabetes en hospitales en el país. Continuamos con más. Salud.